31 datos escalofriantes del terremoto de México de 1985. El 19 de septiembre de 1985, a las 7 a.m., la mañana transcurría como cualquier otra en la Ciudad de México y parecía que iba a ser otro día corriente. Los que tenían que trabajar o estudiar desde temprano ya estaban en la calle o en sus sitios, mientras que los que laboraban más tarde se alistaban en sus hogares. Repentinamente, a las 7:19 se desató el apocalipsis. Un sismo de 8.1 en la escala sismológica de magnitud de momento sacudió la tierra y multitud de edificios empezaron a desplomarse, sepultando a millares de personas entre los escombros. En esa hora crítica y ante un gobierno rebasado por la magnitud de la tragedia, los mexicanos tomaron el mando en las calles y los supervivientes empezaron a rescatar a sus compatriotas, atrapados en jornadas de sudor, entrega y solidaridad inolvidables. El terremoto del año 1985 dejó héroes, villanos, infortunios, momentos escalofriantes y situaciones emotivas que vamos a rememorar en este video sobre uno de los episodios más dramáticos en la historia de México. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Cómo fue el día del sismo? El 19 de septiembre de 1985 amaneció normal en la Ciudad de México y parecía que la capital mexicana se aproximaba a otra ajetreada y corriente jornada diurna de trabajo, cuando un sismo transformó repentinamente la realidad en un caos. Mientras edificios emblemáticos se derrumbaban, las calles se llenaban de escombros, polvo y gritos desesperados. La fuerte sacudida de la tierra tuvo su origen cerca de la costa de Michoacán, en el Pacífico, pero las ondas sísmicas se cebaron con la Ciudad de México, superpoblada, con edificaciones de poca resistencia frente a los temblores y con una estructura y una cultura de protección civil deficiente. Por toda la ciudad, áreas enteras quedaron devastadas, desde el centro y las urbanizaciones de clase media hasta los vecindarios más humildes. Número 2. 5 días en el infierno. El piso de Rebeca y Oscar colapsó. Escucharon un estallido y los dos quedaron atrapados entre los escombros de su condominio de 15 pisos, tras caer 6 metros bajo tierra. La pareja vivía en el apartamento 114, entrada D, del edificio Nuevo León, en el piso que estaba encima de los locales comerciales. Fueron los únicos sobrevivientes de los pisos 1 al 6, señala Iván Salcido en su obra El terremoto de 1985, 30 años en nuestra memoria. Allá abajo, Rebeca le preguntó a Oscar: ¿estamos muertos y en el infierno? Y el hombre, que apenas si se había dado cuenta de que tenía el brazo izquierdo cercenado, respondió sangrante: no, estamos vivos en el infierno. El lunes 23 de septiembre los rescataron cuando todavía conservaban las esperanzas, ya que sabían que habían sido ubicados. Se tardaron mucho, dijo después Oscar, describiendo los interminables que se les hicieron las últimas horas. Número 3. La tragedia de los talleres de costura. En la avenida San Antonio Abad, calzada de Tlalpan, al sur del centro histórico, se ubicaban unos 1,500 talleres de costura, muchos de ellos clandestinos. Sus principales empleados eran costureros y costureras, con gran cantidad de menores de edad, en condiciones de miseria y explotación. El sismo destruyó más de 800 talleres, matando a más de 1,000 costureros y costureras, y dejando sin trabajo y sin protección social a 40,000 de ellos. Todavía el 3 de octubre se escuchaban las voces de personas que no pudieron ser rescatadas. Número 4. Annus Horribilis. El año de 1985 fue horrible para México, después de un 1984 algo esperanzador. Aunque México estaba sumido en una crisis económica, los más optimistas pensaban que los resultados de 1984, con un crecimiento del PIB del 3.5%, una subida global de las exportaciones de 10.7% en términos reales y una balanza comercial con saldo favorable de $13,000 millones, permitían avistar una luz al final del túnel. En su informe de gobierno del 1 de septiembre de 1985, el presidente Miguel de la Madrid dijo: en materia económica hemos superado los problemas de emergencia. Sobre todo, se han revertido las tendencias negativas que nos hubieran podido llevar a una situación todavía más grave. La inflación, que llegó a una tasa anual del 117% en abril de 1983, descendió al 60% en 1984 y observa una tasa acumulada de 26% durante el primer semestre de 1985.
La actividad económica, que se estancó en 1982 y decreció en más de 5 puntos en 1983, volvió a crecer en 1984 en 3.5% y presenta una dinámica análoga en 1985. Todo se derrumbó el 19 de septiembre de 1985. El PIB pudo crecer en 1.9% por lo logrado durante los primeros 3 trimestres y la economía cayó en 3.9% en 1986. Número 5. Los ciudadanos tomaron la ciudad en sus manos. Los supervivientes sanos y salvos aún estaban sumidos en el estupor cuando empezaron a escuchar los primeros gritos de las personas que necesitaban auxilio. En ese momento, con los primeros vecinos que se aproximaron, comenzamos a organizar las tareas de rescate. Fue una situación en la que todo se hacía con mucha voluntad de ayudar, sin mayor experiencia. Todo lo hacíamos a mano, contó el médico Cuauhtémoc Abarca, residente de Tlatelolco. Eran cientos de vecinos ayudando. Una cosa muy hermosa fue que se formaron cadenas humanas. Los que estaban adentro de los escombros llenaban las cubetas para abrir camino a donde se oían las voces y las pasaban de mano en mano. Es increíble, pero media hora después del sismo ya había una organización, añadió Abarca. Número 6. Se puso en juicio la eficacia del gobierno. Ninguna persona que haya sobrevivido para contarlo olvidará jamás el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Arrasada por el temblor de 2 minutos de duración, la mayor concentración urbana de América Latina quedó aturdida. Más de 700 edificios se desplomaron, incluyendo hoteles, el hospital más grande de la ciudad y del país, edificaciones oficiales e instalaciones empresariales, incluyendo a Televisa Chapultepec. Entonces se produjo una reacción de la ciudadanía tan inesperada como inédita. Por todos lados se veían cadenas humanas de vecinos que apartaban y retiraban escombros con precarias herramientas o con sus propias manos para rescatar a las personas atrapadas. Ante la magnitud del terremoto y las profundas debilidades del sistema de protección civil, totalmente desbordado, la gente hizo todo lo que pudo, dejando en evidencia a un gobierno incapaz de manejar una catástrofe de gran magnitud. Número 7. Actuación gubernamental. Luego del sismo, el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, fue informado por el Estado Mayor Presidencial de la magnitud de la tragedia y de sus consecuencias inmediatas. Poco después de la Madrid sobrevoló la ciudad en helicóptero para formarse una idea más clara y directa de la situación. Luego se produjo una reunión de emergencia del gabinete ejecutivo para considerar las primeras acciones que se aplicarían frente a la catástrofe. Según testigos, el presidente ordenó la intervención del Ejército y de la Marina en las labores de rescate y protección, y dispuso la creación de 2 comités, uno metropolitano y otro nacional, asumiendo él mismo la coordinación gubernamental. Según dijo después el mismo de la Madrid, los cuerpos militares recibieron instrucciones de que su acción inicial se dirigiera a la vigilancia y preservación del orden público. Número 8. Presunto rechazo de la ayuda internacional. Tras hacer un recorrido en autobús por las áreas más afectadas, de la Madrid declaró a la prensa lo siguiente: México tiene los suficientes recursos y unidos pueblo y gobierno, saldremos adelante. Agradecemos las buenas intenciones, pero somos autosuficientes. Estas primeras palabras presidenciales para el público le acarrearían consecuencias negativas a su imagen, siendo calificado como el presidente ausente, y el sentido de autosuficiencia de su declaración sembró la idea entre buena parte de la población de que el gobierno nacional rechazaría la ayuda externa. El embajador mexicano en Washington también contribuyó a esta percepción cuando dijo: solitos vamos a salir, México es más grande que sus problemas. Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, declaró en la misma línea, señalando que el gobierno tenía la situación bajo control, y el jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre, animó a los voluntarios a retornar a sus casas. Número 9. Fallecimientos. Nunca se ha tenido la cantidad exacta de víctimas del terremoto, debido a la censura impuesta por el gobierno. Años después del sismo, el Ejecutivo Federal presentó una cifra de entre 6.000 y 7.000 víctimas mortales. Sin embargo, estimaciones posteriores basadas en la apertura de documentación del gobierno han situado el número de muertes en aproximadamente 10.000. En su cuarto informe de gobierno, el presidente de la Madrid dijo que 10 días después del terremoto se habían rescatado con vida un total de 3.266 personas. En los días siguientes al sismo, la capacidad de los servicios funerarios de la Ciudad de México fue ampliamente rebasada ante la insuficiencia de salas funerarias y crematorios para atender las necesidades, y los establecimientos del sector operaron las 24 horas al día hasta 6 días después de la catástrofe. Número 10. Víctimas conocidas. Entre los muertos más conocidos durante el sismo estuvieron Rodrigo, Frederick Bammel, Margarita Mendoza López y Jorge Jurek Seguín. El rockero Rodrigo y su novia, la profesora francesa Françoise Bardinet,
murieron aplastados por el derrumbe del departamento que compartían en la calle Bruselas de la colonia Juárez. En la misma calle murió el mimo y actor belga Frédéric Van Mel, junto con su productor y algunos miembros de su grupo teatral. La escritora Margarita Mendoza López y el político Rafael Hernández Piedra, exgobernador del estado de Durango, se encontraban en el Hotel Regis, edificio que colapsó durante el sismo. Jorge Antonio Jure Sejín, quien había sido diputado federal por el PRI entre 1979 y 1982, también pereció en uno de los derrumbes. Número 11. Topos, los otros héroes. La Brigada Internacional de Rescate Topos 1909 fue conformada poco después del sismo. Miguel Ángel García Salinas, entonces un adolescente, recordó mucho después que en esos días ayudó de forma activa. En una entrevista en 2015, Miguel Ángel dijo: "En ese entonces era muy pequeño, tenía 14 años, iba en la secundaria. Después de ese fatídico día para la Ciudad de México, me aboqué a aprender primeros auxilios. Soy técnico en urgencias médicas desde los 18 años, uno de los primeros técnicos en México. Como integrante de la Brigada de los Topos, ha participado en desastres en 7 países y en todos los ocurridos en México. El tiempo ha pasado y ahora dice, esto ha ido creciendo. Tratamos de pasarle a esos nuevos grupos las experiencias y vivencias que hemos tenido a lo largo de estos 30 años en diferentes desastres". Número 12. Los héroes caninos. Para el momento del terremoto de 1985, México no tenía perros rescatistas, pero la tragedia fue la ocasión en la que estos fantásticos colaboradores vinieron a México como parte de la ayuda internacional, prestada por países como Francia, Alemania y Suiza. Los perros, en su mayoría pastores alemanes, ayudaron en la búsqueda de personas atrapadas en edificios derrumbados, como los hoteles Romano y Conalep. 2 años después del sismo, en 1987, la Universidad Nacional Autónoma de México creó el programa de manejadores de perros de búsqueda y rescate. El programa forma parejas perro-humano para ubicar a personas atrapadas en situaciones de emergencia. Desde cachorros, los caninos son entrenados para detectar con su olfato el dióxido de carbono que respiran las personas atrapadas, concentración que es hasta 50 veces mayor que si respiraran en un ambiente normal. Número 14. ¿Cómo se transformó la Ciudad de México luego del terremoto? Desde 1914, un edificio del centro de Ciudad de México, construido en 1910, se convirtió en el Hotel Ritz. En 1917, se añadieron varios pisos y el establecimiento fue reinaugurado en 1918 como Hotel Regis. Por sus pasillos caminaron Frank Sinatra, Ava Gardner y Richard Nixon. El hotel se derrumbó en el terremoto de 1985, muriendo 136 personas entre huéspedes y personal. El antiguo predio del Hotel Regis es ocupado actualmente por la Plaza de la Solidaridad, erigida en homenaje a las víctimas. Otro emblemático hospedaje, el Hotel del Prado, tuvo que ser demolido, pero antes, su mayor atracción, el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda de Diego Rivera, fue trasladado a su propio museo, frente a la Alameda Central. El edificio Nuevo León, en Tlatelolco, dio paso a una plaza con un reloj que indica la hora del sismo. El centro histórico fue una de las zonas más afectadas por el terremoto, y su rostro cambió con las demoliciones y nuevas construcciones. Número 14. Lecciones del sismo. Casi 4 décadas después, la ciudad colapsada por el terremoto es otra. Los nuevos edificios fueron levantados bajo otra normativa, que exige construcciones resistentes a sacudidas de gran magnitud. La participación ciudadana en la hora oscura del sismo dio origen a movimientos sociales y cívicos que impulsaron transformaciones políticas en la Ciudad de México y en todo el país. Una cultura de conciencia, prevención y protección civil emergió de la tragedia, no limitada a terremotos sino a todo tipo de calamidades, como huracanes, inundaciones e incendios. Al menos una vez al año se hacen simulacros de evacuación de edificios, incluyendo escuelas, sedes de organismos públicos y edificaciones comerciales y empresariales. Cada dependencia pública o empresarial cuenta con personal entrenado para atender situaciones de emergencia. En 1991 comenzó la instalación en la costa de Guerrero y otros puntos de un sistema con una red de sensores de alerta sísmica. Número 15. ¿Cuánto fue la pérdida económica? El derrumbe de hoteles, centros comerciales y sedes empresariales dejó sin empleo a un estimado de entre 150,000 y 200,000 personas. El número de inmuebles desplomados o que hubo que demoler en su totalidad alcanzó a 30,000, mientras que otras 68,000 edificaciones sufrieron daños parciales. 2 casos simbólicos salvados por la ingeniería sísmica fueron la Torre Ejecutiva Pemex y la Torre Latinoamericana, que salieron completamente ilesas del movimiento telúrico. La economía mexicana cayó un 3.9% entre 1985 y 86, y se estimaron unas pérdidas totales de cerca de $8,000 millones a consecuencia del sismo. 250,000 personas perdieron sus viviendas y otras 900,000 tuvieron que abandonar sus hogares y residencias. Número 16.
fue un parteaguas en el desarrollo de la ingeniería sísmica. En septiembre del año 2024, en ocasión del 7º aniversario del terremoto de Puebla de 2017, el ingeniero civil Ismael Hernández, profesor de la PUAEP, dijo: México es un país que compite en niveles de peligro sísmico con naciones como Japón y Chile. Esto se debe a la interacción de 5 grandes placas tectónicas en el territorio nacional, donde el 80% de los sismos provienen de la subducción de la placa de Cocos, bajo la placa de Norteamérica, en la costa del Pacífico. Hernández añadió que el sismo de 1985 había representado para la ingeniería sísmica mexicana un parteaguas en su desarrollo, destacando que antes de esa tragedia existía muy poca instrumentación para la detección de movimientos sísmicos. Agregó que después de la catástrofe se instaló progresivamente un sistema de estaciones para alerta sísmica y se establecieron nuevas normas de construcción en función de la sismicidad. Número 17. Una ciudad de más de 10 millones de habitantes, sin un gobierno de elección popular. En 1985, la Ciudad de México no contaba propiamente con un gobierno local o alcaldía por ser la sede de los poderes federales, y los asuntos citadinos eran manejados a través de un jefe de departamento del Distrito Federal, designado por el presidente de la República. Este funcionario era conocido como el regente de la ciudad. El jefe del departamento, cuyo titular en 1985 era Ramón Aguirre Velázquez, despachaba los asuntos del DF según un reglamento interior del Departamento del Distrito Federal. El departamento contaba con 5 secretarías principales: Gobierno, Obras, Desarrollo Social, Vialidad y Protección. Número 18. Una ciudad sin una instancia para la atención de desastres. En su informe de gobierno presentado a comienzos de septiembre de 1985, el presidente Miguel de la Madrid dijo que la población de la Ciudad de México ya superaba los 10 millones de personas. Mencionó que la red del metro de la ciudad se había ampliado en 25 kilómetros entre 1982 y 1985, para llegar a un total de 109.5 kilómetros, aumentando la capacidad de movilización de pasajeros de 3 a 4 millones. Pese a que antes de 1985 se habían producido eventos nacionales de considerable magnitud, como la erupción del volcán El Chichón en Chiapas y las explosiones en la planta de Pemex de San Juan Ixhuatepec en 1984, tanto el país como su enorme capital carecían de instancias gubernamentales para la prevención y atención de desastres. Número 19. Carencias de planeamiento urbano. En enero de 1976 fue promulgada la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, cuya principal preocupación fue establecer los destinos, usos y reservas del territorio de la Ciudad de México. La ley imponía como obligaciones a los desarrolladores de urbanismos y constructores de viviendas la donación de los espacios destinados a servicios públicos, como vialidad, alumbrado, suministro de agua, escuelas, parques y áreas verdes, todos temas pertinentes, pero ninguno que se relacionara específicamente con la protección civil. En 1976 fue establecido el reglamento del registro del Plan Director del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que obligaba a disponer de un plan urbano para cada delegación política. Sin embargo, en 1985, solo 5 de las 16 delegaciones habían preparado sus planes. Número 20. Vacío legal. Al momento del terremoto no existían leyes, normas, reglamentos, protocolos o recomendaciones en caso de una emergencia civil. El reglamento interior del Departamento del Distrito Federal, publicado 3 semanas antes del terremoto de 1985, solo establecía atribuciones en materia de protección policial y construcción de obras. La Secretaría de la Defensa Nacional había formulado en 1965 el Plan DN3E, dirigido a asegurar la coordinación entre las Fuerzas Armadas y los organismos de la Administración Pública Federal e instituciones privadas en caso de desastres. El plan contemplaba un grupo de auxilio nacional, presidido por el presidente de la República, más grupos de auxilio a nivel de los estados y los municipios. Estos grupos de auxilio debían estar atentos a cualquier tipo de riesgos y eventualmente eran responsables de socorrer a las víctimas, pero sin manejar el concepto integral de defensa civil. Número 21. Origen y magnitud del sismo. El epicentro del terremoto fue localizado en el Océano Pacífico, frente a la costa michoacana, cerca de la desembocadura del río Balsas, la frontera natural entre los estados de Guerrero y Michoacán. El sismo fue registrado en su epicentro a las 7:17:48 de la mañana, alcanzando la Ciudad de México a las 7:19, con una intensidad de 8.1 en la escala sismológica de magnitud de momento. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica sostuvo que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 8.2, mientras el Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó 8.0. La ruptura se produjo en la llamada Brecha de Michoacán, una región subterránea caracterizada por su inactividad sísmica hasta ese momento.
Se dijo que el sismo se situó entre los niveles 9, muy destructivo, y 10, desastroso, según la escala de Mercalli. Esta escala de 12 niveles se completa con el nivel 11, muy desastroso, y el 12, extremo. Número 22. Réplicas. Aunque suele hablarse de un movimiento sísmico, el mayor, ocurrido el 19 de septiembre, el evento tuvo réplicas, siendo la mayor la del día siguiente, 20 de septiembre, a las 7:37 de la noche, hora local, con una magnitud de 7.5 en la escala de momento y de 7.3 en la escala de Richter. El epicentro de la réplica fue ubicado cerca de la ciudad turística de Ixtapas y Guatanejo, Guerrero, y el movimiento provocó el desplome de unos 20 edificios que ya estaban muy afectados desde el día anterior, que aumentó los daños estructurales a centenares de inmuebles. Una segunda réplica de consideración se produjo el 30 de abril de 1986, con una magnitud de 7.0 en la escala de momento. Número 23. Un sismo atípico. El sismo de 1985 tuvo características totalmente atípicas que ampliaron su capacidad destructiva y de las cuales no se tenía registro instrumental previo. Las áreas de suelo blando de la Ciudad de México, constituidas por el terreno arcilloso del artificialmente desecado lago Texcoco, fueron las que registraron el máximo impacto destructivo. En contraste, las zonas de suelo firme sufrieron apenas daños menores. El área del epicentro registró una inusual quietud sísmica, sin precedentes en sismos mayores desde el siglo XIX, por lo que una mayor parte de la energía acumulada se desplazó hacia la región de la Ciudad de México. Número 24. Pudo haber sido peor. La tragedia pudo haber sido mucho mayor, con miles de víctimas más, pero a las 7:19 de la mañana, gran cantidad de personas se encontraban despiertas, o en las calles, o a bordo del transporte público, y no concentrada y bajo techo en sus lugares diarios de destino, como escuelas, edificios de oficinas, inmuebles comerciales y demás centros de estudio y trabajo. Más de 500,000 de metros cuadrados de calles y avenidas se agrietaron, fracturaron o hundieron, el equivalente a la pérdida total de una carretera de 80 kilómetros. La vía férrea del antiguo tranvía de la colonia Roma se salió del pavimento. Número 25. Los edificios hospitalarios fueron los que más sufrieron. Para colmo, la atención de los heridos se vio gravemente afectada porque la infraestructura hospitalaria fue una de las más dañadas, perdiéndose 2.158 camas hospitalarias por el terremoto. En su cuarto informe de gobierno, el presidente de la Madrid dijo que el sismo supuso la pérdida del 30% de la capacidad hospitalaria de la ciudad. El veterano Hospital General de México, construido en 1905, colapsó, matando a 249 personas, incluyendo 94 recién nacidos, 85 pacientes, 56 médicos y practicantes y 37 enfermeras. La torre de 10 pisos del Hospital Juárez, construida en 1971, se desplomó, matando a 740 personas. El Centro Médico Nacional del IMSS sufrió graves daños y su saldo fue de 70 muertos y 2.900 personas evacuadas. Número 26. La escuela más afectada. Los estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, situado en el centro histórico de la Ciudad de México, iniciaban clases a las 7 de la mañana. Ya estaban en sus aulas a la hora del terremoto. La onda sísmica partió el edificio en dos. La parte que daba hacia la calle Humboldt se mantuvo en pie, pero la que daba a la calle Iturbide colapsó. Piso sobre piso, murieron 120 personas entre alumnos, profesores y personal administrativo y de mantenimiento. Número 27. La cívica y solidaria actitud de Plácido Domingo. El conjunto urbano Nonualco-Tlatelolco, que incluía el edificio Nuevo León, construido en 1962, se hizo conocido por dos razones. Fue el primer gran condominio para la clase media mexiqueña en el contexto del Milagro Mexicano, y en sus inmediaciones se produjo la masacre de Tlatelolco de 1968. 4 secciones del edificio Nuevo León se desplomaron, y en una de ellas vivían parientes cercanos del famoso tenor español Plácido Domingo, muy vinculado a México. Plácido Domingo estuvo varios días en el área colapsada, coordinando las labores de los voluntarios, aunque perdió a 3 tíos y un sobrino en la tragedia. Número 28. La injusticia de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. El colapso del edificio de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal destacó porque en las labores de rescate fueron encontrados algunos cuerpos esposados, con signos de tortura, en el interior de unos calabozos en lo que en principio era un gimnasio. Igualmente, en el interior de la cajuela de un automóvil estacionado frente a la Procuraduría y sepultado por los escombros, fue encontrado el cadáver del abogado penalista Saúl Ocampo Abarca, atado, vendado, amordazado, con huellas de quemaduras y con una herida de bala en el tórax, según dijeron sus familiares. Ocampo Abarca había sido reportado como desaparecido una semana antes del sismo. Número 29. El drama de Televisa.
Cuando comenzó el sismo, el canal XEW-TV de Televisa tenía en el aire el programa Hoy Mismo. El conductor principal, Guillermo Ochoa, estaba ausente por una cita médica, y el programa había quedado a cargo de la copresentadora, Lourdes Guerrero. Guerrero dijo: está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Le doy la hora, 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar unos segundos para poder hablar. La señal se interrumpió por el derrumbe del edificio de Televisa Chapultepec, muriendo 77 empleados de la televisora, incluyendo el jefe de información del programa, Ernesto Villanueva Bustamante, y el reportero y copresentador, Félix Sordo. Número 30. El metro pasó la prueba. 32 estaciones del metro de Ciudad de México quedaron afectadas y los pasajeros de la línea 2 respiraban aliviados cuando terminaban de pasar por debajo del conjunto residencial Pino Suárez, con varios edificios colapsados. Precisamente las estaciones Pino Suárez e Isabela Católica fueron las últimas en reiniciar actividades el 4 de noviembre, después de su cierre temporal por la catástrofe. Aunque construido en suelo blando, el metro en líneas generales pasó la prueba del terremoto de 1985. Resultó ser el único medio de transporte terrestre con acceso a algunas partes de la ciudad. Número 31. Ayuda humanitaria. Muchos países enviaron a México ayuda humanitaria consistente en equipos de socorro, perros rastreadores entrenados, víveres, material de primeros auxilios, medicinas, potabilizadores de agua, casas de campaña con capacidad hasta para 50 personas, equipos de supervivencia y diversos materiales más. Versiones extraoficiales señalan que parte de esta ayuda fue retenida por funcionarios del gobierno y no llegó a los damnificados. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos escalofriantes del terremoto de México de 1985. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.